Muy buenos días. Solamente mientras hablaba Gonzalo, nuestro hermano que anfitrión, gracias. Me acordaba nomás, bueno, y conversando igual con otros amigos, los misioneros que no están el día de hoy. Quizás los más nuevitos no los conocieron, pero fueron ellos quienes plantaron algo acá y Dios ha sido tan fiel de poder sostener su obra por medio de, primero, el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros y segundo, por ustedes también, y nosotros como iglesia que hemos tratado de ser fiel. Así que recordarlo a ellos, quizás luego vamos a tener algún encuentro para, para saber cómo están. Y mientras preparaba el mensaje, me acordé mucho del hermano Jorge. El hermano Jorge que está ahí, levante la mano, hermano, ahí. Porque él fue muy honesto antes de partir el mensaje. Y la verdad que quizás para los que no están acostumbrados a predicar, no es tan fácil predicar de varios capítulos o de textos tan largos. Y les quiero decir por qué. Porque uno no quiere dejar nada de lado. Nada. Entonces yo que soy el primero, que me demoro un poco, que mis mensajes son más largos que el promedio, dije, pero Señor, ¿cómo voy a dejar fuera algunas cosas que para mí me parecen súper importantes? Entonces, yo también me hice una pregunta y dije, ¿leo o no en los versículos? ¿Se acuerda que esa era la pregunta, hermano Jorge? Se lo preguntó a su esposa y su esposa le dijo que no leyera. ¿Y él fue obediente? No, pues si él no leyó. Ah, sí, ¿leyó o no, hermano? Perdón. Sí, leyó. Ya, él leyó. Ya, yo no le hice la pregunta a mi señora porque sabía lo que me iba a responder. Y yo dije, es que no podemos no leerla, hermano. Pero como yo sé que de repente quizás conmigo se pueden cansar, voy a tratar de hacer una innovación, ¿ya? Yo tengo TDAH. No sé si alguien conoce lo que es eso. ¿Sí? Muy bien, tenemos una experta atrás. Dice trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Ese soy yo. Cuando chico era terrible y a mí me pasa que me cuesta mucho leer. Mucho leer. Empiezo a leer, dejo todo ahí y pasa cualquier cosa y yo ya me desconcentré. ¿Hay alguno en este lugar que se siente identificado con lo que yo estoy diciendo? Muy bien, hermano. Entonces, lo que yo les voy a contar es algo súper bueno, porque yo escucho mucho la Biblia en audio. Pero esta Biblia y esta aplicación la sacó Luis Palou. ¿La conocen? Luis Palou, un argentino famoso. Y no es solamente narrada, sino que también es dramatizada. Entonces es súper entretenida incluso para ponerla cuando va viajando. Siempre es bueno tener, ¿ok? Entonces el día de hoy vamos a continuar con Hechos y vamos a leer Hechos 9:32. Del 32 al 43. Y Hechos 9:32. Voy a poner el audio, ya vamos a tratar si se escucha bien. ¿Les parece? Sí. ¿Les gustaría? ¿Alguien conocía esta aplicación? ¿Sí? Si no, yo lo voy a mandar por la comunidad WhatsApp, el link para que la descarguen tanto en Android como en iOS. Vamos a escuchar. De un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron
puedas. Así que Pedro regresó con ellos, y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y lloró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. ¿Se escuchó bien? ¿Sí? ¿Le gustó? Dramatizada, es como una película. Como cuando uno escuchaba en la radio antes. Bueno, yo no soy tan viejo, pero mi papá me decía, no me quiero detener mucho tiempo en este texto porque el texto titular viene lo que sigue a esto, que es la prédica a los gentiles. Pero me llamó la atención muchas cosas de este pequeño mensaje. Primero estaban en Lida, ¿no es cierto? Conoce a Eneas y no se sabe si Eneas era creyente o no. Y Pedro ora por Eneas, ¿no es cierto? ¿Y sabe lo que más me sorprende de la oración? Lo breve de la oración. Lo breve. Mire, versículo 34 le dice, Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Y esa persona fue sanada. ¿Y sabe por qué me sorprende? Porque al primero que le enseña es a mí, porque uno algunas veces cree que la oración larga es poderosa, ¿no es cierto? Y con palabras elocuentes, el Señor nos puede escuchar de mejor manera. O no sé si alguna vez ha escuchado a alguien que ora y dice, uy, qué ora bonito. ¿Le ha pasado? Pero la oración es simple. La oración es honesta. Y como en la ruta que podemos ver acá, había una persona enferma, se hace una oración, ocurre el milagro y hay salvación. Curioso lo que nos cuenta. Después, a 20 kilómetros, está Jope. Está Jope. Y pasaba otra situación. Estaba Tabita. ¿Y sabe quién era Tabita? Tabita significa en griego Dorcas. ¿Ha escuchado a las hermanitas Dorcas en la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué se llaman Dorcas? Es porque hacen acciones de bien como Tabita. ¿Y qué hacía Tabita? ¿Se acuerda que en un momento llega Pedro al lugar y se encuentran con unas viudas que estaban llorando? ¿Se acuerda? Tabita había fallecido. ¿Y qué le dicen las viudas a Pedro? La ropa. Le dice, mira, Tabita no hizo esta ropa. Ella era tan buena. Y nuevamente hace una oración simple y corta. ¿Qué es lo que dice? ¿A quién más corta todavía? Tabita, levántate. Recordemos, estaba fallecida. La gente llorando. Pedro llega, saca a las personas y le dice, Tabita, levántate. ¿Y qué ocurre? Tabita resucita. Y esto fue de gran impacto. Y nuevamente ocurre la misma ruta. Una persona fallecida, una oración simple, ocurre el milagro. ¿Y qué pasa con todas las personas que están alrededor? ¿Se acuerda? Creyeron.
Creyeron. Creyeron, hermanos. Entonces acá algunas pequeñas conclusiones del texto. Primero, aquí hay oraciones por los enfermos, pero también hay oraciones por las personas fallecidas. Y sabe que hay un teólogo que era amigo de un misionero que trabajaba en la India y decía que habían 7 casos de muertos que habían resucitado. Y que cuando alguien fallecía, los ancianos enviaban a orar a las personas y a la iglesia por 3 horas y media. Y dice que si la persona fallecida, después de las 3 horas y media, seguía fallecida, había que enterrarla. Pero primero había que orar por el fallecido. ¿Lo hacemos? Nunca. Yo, cuando lo leí, me pareció increíble. Claro, aquí el que no va a orar es el que dice, mira, los dones ya no están en este mundo, los dones cesaron, pero nosotros somos una iglesia que no cree eso. ¿Amén? Nosotros somos una iglesia que cree que los dones están, existen y todavía siguen. Es por eso que es curioso esto y que nos debe llamar la atención para decir, oye, hay que orar por el enfermo, hay que orar por la persona fallecida. ¿Qué lo impide? Otra cosa que llama la atención, el rol pastoral. Pedro tenía un rol pastoral, pero él aún así se convirtió en un hacedor. Lo llaman de Lida, le dicen que esta niña falleció y no esperó ni un minuto para caminar los 20 kilómetros e ir a hacer el milagro. Una persona que hacía. Acá en esta iglesia tenemos ancianos, ¿no es cierto? Bueno, los ancianos acá eran muy activos. Iban a los lugares, iban a las casas. No lo busque, se lo voy a leer. Santiago 5 del 14 al 15. Mire lo que nos dice la Biblia. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Escuche bien, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecado será perdonado. Amén, hermano, amén. ¿Tenemos ancianos en esta iglesia? Amén. ¿Los ha llamado alguna vez para que vayan y oren a su casa? ¿Sabe que yo una vez, han ido los ancianos a mi casa, gracias al Señor? El domingo pasado tuvimos una hermosa reunión, comemos muy rico, muy rico. Llámenlo, hermano. Y sabe que yo les pedí a los ancianos que oraran por mi señora Ceci, que oraran. Dice, por favor, ¿pueden orar por ella? Tiene depresión. Yo estoy convencido, hermanos, estoy convencido de que mi señora se puede sanar. Convencido. Algunas veces el Señor hace una oración corta y la persona se sana completamente. Algunas veces uno tiene que estar orando por mucho tiempo para que las cosas ocurran. Y otras veces el Señor no va a sanar. ¿El Señor sanó a todos los enfermos que estaban en Jerusalén? No. ¿El Señor sanó a Pablo con el aguijón cuando él oró 3 veces? No. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Entonces, lo que podemos sacar de este mensaje, y no me quiero extender más, es simplemente que hay un énfasis en la caridad de Tabita que Lucas consideró que había que ponerlo. Y es muy curioso, la oración es sencilla, hermano. Me recuerda otro versículo que no lo tenía anotado acá, pero dice, y tú entra en tu cuarto y ora en lo secreto, y yo que veo en lo secreto te voy a recompensar en lo público. No seas como esos gentiles que les gusta orar
en las esquinas con palabras elocuentes. Al Señor no le gusta eso. Le gusta la oración sincera, simple. Por eso en nuestro grupo de crecimiento, ya que nuestro hermano Gonzalo habló, no voy a decir su nombre, pero este martes le pedí que orara a uno de ellos. Y claramente no tiene experiencia en orar, pero lo sincero que era. Era como hablar con otra persona, literal. Entonces, oración sincera, hermano. Amén. Lo último que quiero decir, la hospitalidad. ¿Sabe cuán importante era la hospitalidad en esos tiempos? ¿Sabe por una de las principales? Habían dos razones. Una, porque, no sé si la palabra es correcta como la voy a decir, pero salubre. ¿Se entiende salubre? Que no eran tan salubres, ¿sí? ¿Me corrigen? ¿Está bien dicho? No eran tan salubres como la estadía. Y además era un lugar de mucha perversión, de mucha tentación, Por eso era conveniente que mejor los ancianos o estas personas se quedaran en casas para evitar tentaciones. Una vez escuché a un predicador que yo admiro mucho que se llama Billy Graham. ¿Alguien lo conoce? Él decía que cada vez que llegaba a su habitación en la gira, pedía que sacaran su televisor. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está solo, la tentación viene. Y como él sabía, y como él reconocía su punto débil, decía, por favor, sáquenme el televisor. No vaya a ser que yo pueda ser tentado y pueda pecar. ¿Amén? Tenemos que ser hospitalarios, hermano. Eso es algo que, bueno, es que ya no tenemos tantos itinerantes, pero la Biblia nos manda eso. Entonces, ahora, queridos hermanos, vamos a hablar de el capítulo 10. Y les quiero solamente, el hermano Alan habló de Saulo, historia que a mí me encanta. Saulo, porque me siento totalmente identificado con él. Y lo que sigue después de la conversión de Saulo era lo que les acabo de leer, pero empieza algo que ocurre, un punto de inflexión en la iglesia. ¿Ya? Y esta sección, que empieza del 10:1 y termina en el 11:18, escuche bien, es la narración más larga de todo Hechos. O sea, Lucas es donde ocupa la mayor cantidad de escrito para contar esto. No solamente eso, vamos a hablar de un centurión. La visión del centurión se describe 4 veces en Hechos. La visión de Pedro se describe 2 veces. Y en Hechos 15 se vuelve a mencionar lo que vamos a ver. ¿Sí? Y lo primero está en Hechos 10 del 1 al 8. Hechos 10 del 1 al 8, hermanos. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo quieren escuchar acá dramatizado? ¿Sí? Ya. Vamos ahí. Capítulo 10. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿qué quieres, Señor? Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda buscar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y
y los envió a Jope. Hasta ahí. Hasta aquí. Mire, ¿sabe quién era Cornelio? Cornelio, ¿qué nos dice que era? ¿Qué dice su Biblia? Mi versión dice que es un oficial del ejército romano. ¿En la Reina Valera alguien que me pueda decir? ¿Qué dice? Capitán de batallón. ¿Ok? Principalmente, Cornelio era un centurión. ¿Y qué significaba un centurión, un capitán romano? Era que estaba teóricamente a cargo de 100 personas. Es decir, Cornelio era un hombre de alto rango. En su casa tenía a siervos y también a parte de su batallón. ¿Ok? Eso es importante. Pero lo más importante de todo, Cornelio era un gentil. Cornelio era un gentil. Y la pregunta que hago es, ¿qué es un gentil? ¿Por allá? Uno que no es judío. Es decir, todos los que nosotros estamos acá somos gentiles para los judíos, ¿no es cierto? Porque los judíos se encontraban tan exclusivos que decía, ¿sabes qué? Todo lo que no pertenece a nosotros le llamamos gentil. Y no solamente eso, sino que había algo muy despectivo en un gentil. Y les voy a explicar por qué. Para los judíos, los gentiles eran considerados como paganos que no conocían al Dios verdadero. En la época de Jesús, muchos judíos se sentían tan orgullosos de su herencia cultural y religiosa que consideraban a los gentiles impuros, escuche bien, llamándolos perros y de la incircuncisión. Los gentiles y los samaritanos, que son semigentiles, eran vistos como enemigos que había que rechazar. Así éramos vistos los gentiles para los judíos. Unos perros, unos incircuncisos. Miren Juan 4:9, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Había todo un contexto en que los judíos aborrecían a los gentiles. Mire, era tanto que está Judea y está Galilea. Judea y Galilea. Cuando alguien quería ir de Judea a Galilea, al medio adivine quién estaba. Samaria. Lo más rápido para ir de Judea a Galilea era pasar por Samaria. ¿Sí? Pero ¿saben lo que hacían los judíos? Se daban la vuelta para no pasar por esos perros inmundos, incircuncisos. ¿Se entiende un poco el concepto hacia dónde los quiero llevar? Él era Cornelio. Él era Cornelio. Y escuche bien, Cornelio. ¿Y no les causa un grado de sorpresa de quién era Cornelio? ¿Cómo dice la Biblia que era Cornelio? Dice, era un hombre temeroso de Dios. Oraba con frecuencia. Hacía buenas obras. Era devoto. Y no solamente él, sino que la familia. Qué curioso. Pero si es un gentil.
Es un gentil. Carácter devoto, temeroso de Dios, generoso con los pobres y ferviente en la oración. Y ferviente en la oración. ¿Y sabe qué? A mí me llamó mucho la atención esto. ¿Cómo un gentil era casi un judío, pero no? ¿Qué le faltaba para ser judío entonces? ¿Ah? El judío era por medio del linaje. Tenía que haber nacido en familia judía. Si no, no podía ser gentil. Por lo tanto, casi era imposible. Pero habían algunas excepciones que sí podían empezar a reunirse con la comunidad. Pero para eso se tenían que circuncidar. ¿Ok? Hasta el momento Cornelio solamente sabemos que era un centurión, tenía alto rango, devoto, temeroso de Dios, generoso con los pobres y ferviente en la oración. El devoto implica que era una persona que hacía muchas cosas que hacían los judíos, pero no era judío. Y la comunidad judía tampoco lo consideraba como tal. ¿Sí? Y mire, habían muchos como Cornelio en ese tiempo. Algunos gentiles se sentían atraídos por la ética, teología y adoración judía, pero no se hacían prosélitos. O sea, este caso no era un caso tan aislado. Ocurría que había muchas personas que eran como Cornelio, pero el Señor escoge a Cornelio para que ocurra todo lo que ocurrió. Entonces, lo primero que podemos decir de esta primera parte es que Cornelio se encuentra con un ángel, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué quieres, Señor? Y el ángel contestó, y esto a mí me encanta, hermanos, por favor, escuche bien esto que está en el versículo 4, la segunda parte. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Dios recibe las oraciones y las buenas acciones como una ofrenda, como un incienso puro que sube inmediatamente a donde Él. Hermanos, el Señor mira, el Señor escucha. Por lo tanto, espérese, y escuchaba a un gentil, porque ni siquiera era judío. Por lo tanto, dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Hasta ahí es la historia. Cornelio, sabemos quién es, sabemos que recibe una visión, sabemos que tiene una indicación. Cornelio le da miedo, pero aún así ejecuta la acción, ¿sí? ¿Estamos bien? Ahora vamos a leer, hermanos, del capítulo 10, versículo 9, hacia adelante. ¿Amén? El título es Pedro visita a Cornelio. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo: Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor. Jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz habló de nuevo. No llames a algo impuro, si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces, y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento,
los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: Yo soy el hombre que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos dijeron: Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos, acompañado por algunos hermanos de Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: Ponte de pie. Yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo: Ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Amén. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Cornelio contestó: Hace 4 días, yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé llamar de inmediato. Amén. Es bonita la historia, ¿no? ¿Sí? ¿La van siguiendo? Nos han perdido. Mire, entonces teníamos Pedro sanando en Lida, después en Jope, ¿no es cierto? Se queda en la casa de un curtidor. ¿Sabe que un curtidor para los judíos ya era raro? Era raro. ¿Sabe por qué? Porque tocaba animales muertos. Y tenían que estar cerca del mar por un tema de que ocupaban la sal y así. Y se quedó ahí. Pareciera ser que ya estaba dando indicio de un romper barreras que los mismos judíos tenían. A mí me sorprende demasiado y no le encontré mucha como lógica. Y me llamaron muchas cosas la atención de esta parte. Viene la gente de Cornelio y Cornelio se sube a la azotea a orar. ¿Sabe que era muy común que las casas tuvieran una escalera externa y las personas oraran en la parte de arriba? Ponían un toldo y era muy fresco, tranquilo, fuera de como de lo cotidiano de la casa para poder orar. Ahí estaba orando Pedro. Y Cornelio, por otra parte, también estaba orando. ¿Se da cuenta cómo las cosas empiezan a pasar cuando oramos? A mí me hace un llamado de atención. Pedro estaba orando, recibe la visión, y aquí hay algo que yo ya había escuchado, pero que me llama mucho la atención de Pedro. ¿Alguien se siente identificado con Pedro? Por favor, que levante su mano. Hermano, yo. Aquí también veo 2. Pedro era tosco, impulsivo, era medio bruto.
Y a mí me gusta mucho que el Señor, por ahí se apuntan, ¿ah? No, eso no se puede hacer. Tiene que levantar la mano nomás. Se van apuntando así. El Señor escoge a Pedro, un pescador tosco, era impulsivo, pero era apasionado por el Señor. Apasionado. Y en una parte, a ver si la puedo encontrar rápido, déjeme buscar. Versículo 14, 10-14. ¿Qué dice Pedro? Por favor. Pedro, ¿qué dice? La exclamación, ¿cómo es? No, Señor. Espérate un poquito. Es que yo no sé si usted logra dimensionar. Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos, de estos animales que para los judíos eran impuros, no se podía comer. Pedro dice, yo nunca he comido de esos animales. Y la visión, 4 sábanas que caen, ve a los animales, a todos los animalitos, estaban los impuros también, ¿y qué dice la visión? Mata y cómelos. ¿Y qué dice Pedro? El apasionado, no, Señor. Espéreme, es que hay una incongruencia. Si es el Señor de tu vida, no le puedes decir que no, porque si no, tú te conviertes en el Señor. Y Pedro, que lo amo, de verdad, gracias Señor por ponerlo. Mira Pedro, Juan 13 del 6 al 9. Mira Pedro. A mí me gustaría tenerlo en Vástago. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús, si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme, Pedro. Entonces, lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Que espere. Yo creo que Jesús amaba demasiado a Pedro. Es como de esos perros, como medio así, ¿no es cierto? Pero que son amorosos, pero como que lo babean entero y son medio torpes. Un San Bernardo. Era tosco Pedro. Y en esta parte vuelvo a decir, no, Señor. Y solamente quería decirle eso. Qué incongruencia. ¿Cuántas veces quizás nosotros en oración también somos parecidos? No, Señor. ¿Por qué, Señor? Pero, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Es que si usted lo reconoció como su Salvador y su Señor, es Él quien decide todo. Lo bueno y lo malo. Ay, Señor, ¿qué cuesta? Pues si a Pedro le costaba y a nosotros también. Pero tenemos que entender que el Señor es un Dios soberano y que está en todas las situaciones. Para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. ¿Amén? Pero no es fácil. Por eso es la iglesia. Para estar acompañándonos, orando, amándonos. Después de que recibe la visión y Pedro, no, Señor, Dios dice, Dios lo hace limpio. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Perdone por tratar de querer aplicarlo inmediatamente a mi vida, pero ¿cuántas veces nosotros pensamos que hay cosas que son impuras, que son herejes y que nos alejamos de esas situaciones? Cuando yo siento que el Señor quiere que estemos en ese lugar. Recordemos que Jesús fue a comer después de que le dijo, levántate a Mateo, ¿se acuerda? ¿Y con quién fue a comer Jesús?
con los fariseos. Y no con cualquier fariseo. ¿Qué hacían los fariseos? Perdón. Mateo era un recaudador de impuestos. Fue a comer con su amigote. Y estaban los fariseos, y los fariseos le decían, pero Señor, ¿tú estás comiendo acá con estos blasfemos, borrachos? Ahí estaba Jesús. Inmediatamente me vino a la mente eso, que generalmente nos queremos juntar entre nosotros, entre lo bueno. Pero el Señor ha puesto un mensaje donde está lo impuro, que nosotros podemos pensar que es impuro. El Señor también tiene amor y misericordia con lo impuro. Vamos a escuchar la historia. La visión se repitió 3 veces. Pedro no la entendió. Tosco. Uno podría decir, ¿tenía poco discernimiento, Pedro? Te falta más oración. No entendió la visión. No la entendió. Y Pedro estaba ahí entre que, pero ¿qué habrá sido lo que el Señor me quiso decir? Toc, toc, toc. ¿Quiénes llegan? Los hombres de Cornelio. El Espíritu Santo le dice que se vaya con ellos. Eso es lo que dice. Y mire, en el 10:22 dice lo siguiente. Un ángel santo le dio instrucciones para que vayas a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. A fin de que él pueda escuchar tu mensaje, Pedro. Tienes que ir. ¿A qué? A escuchar tu mensaje. ¿Para qué? No me diga nada. Mire Romanos 10, del 13 al 17. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien sin contarles, sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Escuche bien, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Amén. Vuelvo, un ángel santo le dio instrucciones para que vaya a su casa a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Pedro tenía que ir a contarle el mensaje. Cornelio, que sabía lo que iba a ocurrir, reunió ¿a quién? A todos sus parientes. ¿Sí? Los puso en la casa. ¿Y qué fue lo primero que hizo Cornelio cuando llegó Pedro? Se postró a sus pies. ¿Y qué dice Pedro? Soy igual que tú. Es más, si me conociera ahí, soy igual que tú. Dice, soy un ser humano igual que tú. Ya lo estaba discipulando. Porque ¿con quién se tenía que postrar? Con Jesús, no con él. Mire, Cornelio algo sabía, pero no sabía todo. Se postraba con lo que no era. Llega Pedro, Cornelio no sabe a quién adorar, y él dice en un momento, ¿saben qué? Ustedes saben, esperen, versículo 28, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles, o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Pongámonos en el lugar de Pedro. Pedro estaba incumpliendo la ley judía. Estaba entrando en la casa de un perro. Estaba entrando en la casa de un incircunciso.
estaba quebrando la ley. Y no solamente entró, sino que también después iba a comer, que era peor, porque ellos comían otras cosas que eran impuras. Pedro disruptivo. ¿Por qué? Tuvo la visión de esta sábana, come y mata, no llames impuro a lo que yo he purificado. Pedro estaba en eso, llega la gente de Cornelio, Cornelio se acerca nuevamente y Cornelio cuenta su relato. Se arrodilla, se postra ante Pedro, emocionadísimo de la visita, y le dice lo siguiente. O sea, yo estaba orando. Me dice que las oraciones han sido escuchadas y donativos a los pobres han sido tomados en cuenta, y me manda a llamar, y ahora todos estamos aquí para escuchar tu mensaje. Cuéntanos, Señor. Imagínese la historia, todo pasando en ese lugar, ¿o no? Imagínese. Y después de acá nos vamos a Hechos 10, 34, 43. ¿Preparado? Preparado. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Amén. Amén, hermano. Mire, lo importante acá que es que el Señor dice, Pedro dice, he entendido que no hay favoritismo. No hay favoritismo. ¿Escuchan qué? El mensaje de la buena noticia. ¿Reciben qué? El Espíritu Santo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Cuentan la buena noticia y después de eso los gentiles reciben el Espíritu Santo y los ordena inmediatamente a bautizarse.
No espera que vaya discipulado 1, 2, 3, no. Se da cuenta de que recibió el Espíritu Santo a bautizarse. Eso es lo que la Biblia dice. Y después de eso, Pedro tiene que explicar estas acciones que ocurrieron. Explicar. Él se quedó unos días con ellos. La noticia viajó más rápido de lo que viajó él. Y aquí viene la parte difícil, es cortita, y aquí viene la parte difícil para Pedro, explicar este tremendo espectáculo. Escuche bien. Capítulo 11. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido a una sábana grande descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía: «Levántate, Pedro, mátalos y come de ellos». «No, Señor», respondí, «jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo». Pero la voz del cielo habló de nuevo: «No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio». Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho: «Envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos». Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Amén. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: Podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Amén, hermanos. Hermanos, un mensaje a todo el pueblo, a toda nación. El Señor no tiene favoritos, no tiene favoritos. Estamos llamados a anunciar el mensaje. Termino con 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Escuche bien, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos ayude
a seguir reflexionando en Hechos y a seguir aprendiendo de Él. Padre, doy infinitas gracias por su palabra, Señor, que constantemente nos edifica, nos exhorta, Señor, nos corrige. Yo pido, Padre, que esta palabra sea realmente una palabra viva y edificante para Vástago, para que podamos entender, Señor, que el mensaje no era solamente para judíos, sino también para gentiles. Sabemos, Señor, que usted no tiene favoritos y que usted es un Dios amoroso y misericordioso. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.